Susana fue abandonada por su esposo hace 10 años, ya que él creía que ella no podía tener hijos. Sin embargo, después de 5 años, se reencontraron por casualidad y ese encuentro estuvo marcado por muchos recuerdos dolorosos del pasado y sorpresas inesperadas. La tarde del sábado se perfilaba bañada por un sol radiante, invitando a la ciudad a un día de ocio y relajación. Tomada por un impulso inexplicable, Susana decidió aprovechar el clima acogedor y se aventuró entre las bulliciosas calles, buscando refugio en un acogedor restaurante local. Al entrar al establecimiento, sus ojos fueron recibidos por un ambiente cálido, con música suave de fondo y el irresistible aroma de café fresco flotando en el aire. Sin dudarlo, se dirigió a una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el ajetreo de la vida urbana desenvolviéndose afuera. Con el café en la mano, se permitió un momento de introspección. Sus pensamientos vagaban sin rumbo, revisitando memorias del pasado, cuestionando el presente y tejiendo sueños para el futuro. La soledad la envolvía como un manto, pero en lugar de pesar, traía consigo una sensación de libertad y autoconocimiento. En medio de sus reflexiones, Susana no imaginaba que el destino le reservaba una sorpresa inesperada. El café, ahora frío, reposaba intacto en la mesa mientras se levantaba para visitar el baño. Al regresar a la mesa, sus pasos ligeros la guiaban por los acogedores pasillos del restaurante. De repente, un pequeño ser humano, en su inocencia y energía contagiosa, cruzó su camino. La colisión fue inevitable, con un breve roce que arrancó una disculpa de la boca de Susana. Con una sonrisa amable, el niño levantó los ojos hacia la mujer que se disculpaba, con sus ojos castaños brillando con curiosidad. A su lado, un hombre alto y familiar observaba la escena con una mirada intrigada. La mente de Susana era un torbellino de pensamientos y emociones cuando se dio cuenta de quién era el hombre que acompañaba al niño. Era él, el amor de su juventud, el hombre que había amado con tanta intensidad y que el destino se había encargado de alejar durante años. La escena se desenvolvía ante sus ojos como un sueño surrealista, un encuentro improbable que desafiaba toda lógica y razón. Las lágrimas brotaban de sus ojos, mezclándose con la sorpresa y la alegría que inundaban su corazón. El tiempo parecía haberse detenido, y el mundo a su alrededor se disolvía en un borrón de colores y sonidos indistintos. Lo único real era la presencia de ese hombre, y la personificación de un amor que nunca había olvidado. La revelación de que el hombre que acompañaba al niño era Vinicius, su ex esposo, cayó sobre Susana como un rayo en un día despejado. Una década había pasado desde el día en que se despidieron, después de una dolorosa decisión de divorcio que sacudió los cimientos de sus corazones. 10 años sin verse, sin saber el uno del otro, y sin siquiera imaginar que la vida los volvería a unir en un encuentro tan inesperado. La revelación de que Vinicius era padre de un niño sacudió las estructuras emocionales de Susana. Un cóctel de incomodidad, dolor y nostalgia la invadió mientras lo observaba acercarse con una sonrisa vacilante. A pesar de la confusión que dominaba sus pensamientos, lo trató con cortesía, reconociendo el tiempo que había pasado y la vida que había construido sin ella. Vinicius, dijo ella, con la voz cargada de emociones contradictorias. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Se saludaron con un apretón de manos breve y formal que no transmitía la intensidad de las emociones que los rodeaban. Susana sonrió débilmente, tratando de ocultar el dolor que apretaba su corazón. El sueño que ella y Vinicius compartían cuando estaban casados, el sueño de tener hijos, ahora se concretaba en las manos de otra mujer. Las dificultades que enfrentaron durante el matrimonio, las frustraciones y los momentos de tristeza, parecían burlarse de la ironía del destino. A lo largo de los años que vivieron juntos, Susana se sometió a varios exámenes médicos, buscando entender por qué el sueño de tener un hijo con Vinicius parecía tan distante. Cada prueba negativa era un golpe duro, y un recordatorio cruel de la frustración que ambos compartían. Vinicius, por su parte, reaccionaba a la situación con frialdad y distancia. Se negaba a acompañar a Susana a las consultas médicas, prefiriendo creer que el problema era de ella, y que ella era infértil. La falta de apoyo y comprensión por parte de él solo aumentaba el dolor y el sufrimiento de Susana, haciendo que el proceso fuera aún más arduo. Con el tiempo, el resentimiento se acumuló entre ellos, fracturando los cimientos de un amor que antes era fuerte y vibrante. La decisión del divorcio, tomada entre dolor y lágrimas, marcó el final de un capítulo en sus vidas,
pero no borró los recuerdos y las cicatrices que quedaron. Los intentos infructuosos de quedar embarazada se convirtieron en una carga pesada para la pareja. Cada prueba negativa era un golpe duro, y un recordatorio cruel del sueño que parecía cada vez más lejano. Las discusiones sobre el tema se volvían cada vez más frecuentes y acaloradas, minando la confianza y la armonía que antes existían entre ellos. El breve encuentro con Vinicius y su hijo dejó a Susana en estado de shock. Las emociones bullían dentro de ella, con una mezcla de sorpresa, dolor, nostalgia y un sentimiento indefinible. Mientras observaba a Vinicius alejarse y sentarse en otra mesa con el niño, sus pensamientos se perdieron en un torbellino de preguntas. La imagen de Vinicius jugando con el niño la atormentaba. Había una similitud innegable en sus ojos, una mirada que ella reconocía, y una mirada que podría ser la suya. Su mente corría, creando escenarios hipotéticos, imaginando cómo sería tener un hijo con él, y cómo sería su vida si las cosas hubieran tomado un rumbo diferente. Recordaba las discusiones acaloradas que habían tenido sobre la infertilidad, las acusaciones y la falta de apoyo por parte de Vinicius. El dolor aún ardía en su pecho, pero estaba mezclado con una curiosidad incontrolable. Susana observaba a Vinicius y a su hijo con el corazón apretado. La revelación de que él era padre la sacudió profundamente, trayendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. El dolor de la pérdida se mezclaba con la curiosidad y la esperanza, creando un torbellino de pensamientos en su mente. ¿Quién era la mujer que había tenido un hijo con Vinicius? ¿Cuándo la había conocido? ¿Por qué no la había buscado durante todos esos años? Las preguntas se acumulaban en su cabeza, sin respuestas. Pensó en levantarse y preguntarle, y en enfrentarlo con sus dudas e interrogantes. Pero algo la detuvo, una fuerza interior que le aconsejaba ser cautelosa. Necesitaba pensar con claridad antes de tomar cualquier acción precipitada. Susana se sentó nuevamente en la mesa, con los ojos fijos en el niño que jugaba despreocupadamente con su padre. Se preguntaba cómo sería su vida si ese niño fuera su hijo. Las imágenes bailaban en su mente, creando escenarios hipotéticos de un futuro que podría haber sido. Pero el destino, en su cruel ironía, les tenía una sorpresa reservada. En medio de los intentos infructuosos de quedar embarazada, Susana finalmente lo logró. Una pequeña vida latía dentro de su vientre, con la promesa de un sueño que parecía cada vez más lejano. La felicidad, sin embargo, fue breve. Poco después de confirmar el embarazo, sufrió un grave accidente y tuvo que ser hospitalizada durante un mes. Durante ese tiempo, estuvo inconsciente durante largos periodos, sin contacto con el mundo exterior. Al enterarse del embarazo, Vinicius se encontró frente a una situación inesperada. Al visitar a Susana en el hospital, se enfrentó a la cruel realidad de su situación. Ella estaba débil y debilitada, luchando por su propia vida y por la vida del hijo que aún no conocía. Los recuerdos destrozados flotaban en la mente de Susana como fragmentos de un sueño lejano. Ella luchaba por recordar y entender lo que había pasado, pero todo lo que encontraba era una densa e impenetrable niebla. Un suave sonido la sacó del letargo. Abriendo los ojos lentamente, se encontró con un rostro familiar, un rostro que la miraba con una mezcla de alegría y alivio. Era Vinicius, con sus ojos llenos de lágrimas. «Susana», dijo con su voz cargada de emoción. «Por fin despertaste». Ella intentó hablar, pero las palabras fallaron. Una profunda debilidad la dominaba y su mente aún luchaba por liberarse de la niebla que la envolvía. Susana miró a su alrededor, confundida. La habitación blanca y aséptica, el olor a antiséptico, los tubos y cables conectados a su cuerpo, todo era extraño y desconocido. La niebla que cubría la mente de Susana desaparecía lentamente, revelando fragmentos de recuerdos que la hacían retorcerse de dolor. El accidente, la hospitalización, el parto, todo volvía a la superficie con una claridad brutal, destrozando la falsa paz que la había envuelto en los últimos días. Ahora recordaba el embarazo y el amor que sentía por el hijo que crecía en su vientre. Recordaba la alegría de Vinicius al enterarse de la noticia y la promesa de un futuro feliz junto. Pero, sobre todo, recordaba el miedo que la consumía durante la hospitalización, el terror de perder al bebé y quedarse para siempre sin la oportunidad de ser madre. Al abrir los ojos, no encontró a Vinicius a su lado. La habitación estaba vacía y un silencio sepulcral llenaba el aire. La enfermera, que en ese momento había sido sobornada por Vinicius, le dijo a Susana que no estaba embarazada, que tenía un quiste en su útero y por eso todos creyeron que se trataba de un bebé. En su mente confusa, la idea de que él había huido porque no aceptaba el hecho de que ella no pudiera quedar embarazada se arraigó. Se culpaba a sí misma,
creyendo que su infertilidad era la causa de ese dolor insoportable. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Susana se hundió en un mar de tristeza y soledad. La casa que antes era el hogar de una pareja enamorada ahora era solo un cruel recordatorio de la vida que había perdido. De vuelta en casa después del alta hospitalaria, Susana intentaba recuperarse en medio del dolor de la pérdida y la traición. En medio de la desolación, un nuevo golpe la alcanzó. Una llamada inesperada de un abogado la informó sobre la necesidad de firmar los documentos de divorcio que Vinicius había dejado preparados. La furia y la decepción se apoderaron de ella. Las palabras del abogado resonaban en su mente. Su esposo, el señor Vinicius Santos, solicitó el divorcio y presentó los documentos. Es necesario que usted firme para finalizar el proceso. Susana apenas podía creer lo que escuchaba. El hombre que amaba, con quien compartió sueños y planes, ahora quería sacarla de su vida como si nunca hubiera existido. La ira la consumía, mezclada con una profunda tristeza y una sensación de injusticia. Con el corazón apretado y las manos temblando, tomó una pluma y firmó los documentos. Cada letra trazada era un golpe a su orgullo y un cruel recordatorio del fin de una relación por la que luchó tanto para salvar. Al terminar de firmar, dobló los papeles y se los entregó al abogado, sintiendo un peso enorme en su pecho. El dolor de la pérdida y la traición pesaba sobre Susana como un manto pesado y sofocante. Los días se arrastraban como una tortura, y con cada amanecer, la realidad de la soledad y la ruptura la golpeaba con brutalidad. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña llama de esperanza aún luchaba por sobrevivir. La fuerza interior que Susana descubrió en sí misma la impulsaba a seguir adelante y buscar un nuevo sentido para su vida. Con pasos lentos y dolorosos, comenzó a reconstruir los pedazos de su corazón. Buscó ayuda profesional para lidiar con el duelo y la traición, y poco a poco, el agudo dolor se transformó en una cicatriz profunda pero soportable. Encontró fuerza en la amistad de algunas personas queridas que le ofrecieron apoyo y comprensión durante ese difícil periodo. Volvió a dedicarse al trabajo, buscando en la rutina una distracción para los pensamientos sombríos que la acosaban. Con el paso de los años, las heridas comenzaron a sanar y la vida poco a poco recuperó su ritmo natural. Susana se redescubrió como mujer, aprendiendo a amar y valorarse nuevamente. Sin embargo, estaba muy desconfiada de la historia que la enfermera le contó cuando dijo que no estaba embarazada, sino que tenía un quiste en el útero. Recordaba que los médicos le habían dicho que estaba embarazada y que estaba a punto de tener al bebé. Poco a poco recordaba todo lo que había pasado en ese día dentro del cuarto del hospital. La alegría se mezclaba con la perplejidad. ¿Cómo era posible? La enfermera que la había atendido en el hospital después del accidente le había dicho que tenía un quiste en el útero y que quedar embarazada sería casi imposible. La desconfianza la invadió. ¿Había mentido la enfermera? Movida por una mezcla de curiosidad y esperanza, Susana decidió investigar. Al buscar información sobre la enfermera, descubrió que había sido despedida del hospital poco después del accidente. Con la ayuda de un amigo abogado, logró contactar a la ex enfermera. El encuentro fue tenso y revelador. La mujer, presionada por las evidencias, confesó la verdad. La historia del quiste en el útero era una mentira. La revelación de la mentira de la enfermera y la confirmación del embarazo trajeron una mezcla de emociones para Susana. La alegría por la vida que florecía dentro de ella y la rabia por la manipulación que había sufrido. Decidió buscar a Vinicius, esperando que estuviera dispuesto a reconstruir la familia que una vez soñaron juntos. Sin embargo, la búsqueda se mostró ardua e infructífera. Desesperada, contrató a un detective privado para localizar. Con el paso de los años, la esperanza de encontrarlo desapareció, pero la duda persistió. Nunca dejó de pensar en la posibilidad de que su hijo mayor estuviera vivo, siendo criado por otra mujer en algún lugar del mundo. En un día común de la semana, mientras almorzaba en un restaurante, se encontró con una escena que la dejó completamente impactada. Sentado en la mesa de al lado, con un niño de aproximadamente 10 años, estaba Vinicius. Aunque más viejo, con cabello gris y arrugas en su rostro, la intensidad en sus ojos era inconfundible. El niño, con cabello castaño y ojos verdes, tenía un parecido innegable con Vinicius, pero algo familiar en sus rasgos que Susana no podía identificar. La duda la consumía. ¿Sería ese niño el hijo que llevaba en su vientre, el hijo que Vinicius se llevó después del accidente? La posibilidad era tentadora, pero aterradora al mismo tiempo. El reencuentro inesperado la dejó en un torbellino de emociones. La similitud física era innegable, pero la incertidumbre persistía. En los días siguientes, buscó información sobre Vinicius y el niño. Descubrió que vivían en una ciudad cercana, lo que la intrigó aún más. Determinada a descubrir la verdad,
decidió seguirlos y observarlos desde lejos mientras realizaban sus actividades diarias. Ella vio a Lucas riendo y jugando al lado de su padre, y su corazón se apretó con una mezcla de nostalgia y amor. En un día, presenció una escena que la dejó completamente aturdida. Vinicius y una mujer, a quien identificó de inmediato como Carolina, caminando de la mano con Lucas. Parecían felices, como una familia completa. La revelación de que Vinicius se había vuelto a casar y vivía con una nueva familia fue un golpe duro para Suzana. Mientras intentaba recuperarse del dolor de descubrir que Vinicius se había casado nuevamente y tenía una nueva familia, una llama de determinación se encendió en su interior. No se conformaría con la incertidumbre que rodeaba a Lucas. Con cautela y discreción, Suzana comenzó una investigación para desentrañar los misterios que rodeaban el pasado de Vinicius y Lucas. Accedió a bases de datos, consultó a antiguos conocidos, y con la ayuda de un detective privado, trazó un mapa de las conexiones entre su exmarido y el niño. Pasaron meses desde la revelación de la verdad y la vida de Suzana y Lucas tomó un nuevo rumbo. El dolor de la traición y la pérdida aún pesaba en sus corazones, pero cada día, la esperanza de un futuro mejor se fortalecía. Impulsada por la curiosidad, Suzana decidió tomar una medida audaz. Obtuvo el número de teléfono de la esposa de Vinicius a través de un amigo en común, y con el corazón latiendo con fuerza, concertó una cita con ella. Para evitar levantar sospechas, se presentó como gerente comercial de una tienda de muebles, buscando personas interesadas en probar nuevos productos en sus hogares. Carolina, receptiva y amable, aceptó la invitación y concertó una visita para el día siguiente. El día del encuentro, Suzana llegó a la casa de Carolina con el corazón apretado. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba. ¿Cómo se presentaría? ¿Qué diría? Sabía que estaba a punto de embarcarse en una aventura incierta, pero la necesidad de entender la situación la impulsaba hacia adelante. Al abrir la puerta, Carolina la recibió con una sonrisa cálida. La casa era acogedora y estaba decorada con buen gusto, reflejando la personalidad alegre y extrovertida de la mujer. Suzana se sintió cómoda al instante, pero la inquietud aún persistía en su interior. Su corazón latía con fuerza mientras seguía conversando con la esposa de Vinicius. Ese día, ni él ni el hijo estaban en casa. Después de una breve conversación sobre los muebles, Suzana decidió ir directo al grano. Con voz firme y serena, reveló su verdadera identidad y la historia que la unía a Vinicius y Lucas. Carolina quedó atónita con la revelación. Sus ojos se abrieron de par en par y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa, tristeza y rabia. No sabía qué decir ni cómo reaccionar ante esa verdad inesperada. Suzana observaba cada reacción de Carolina, tratando de entender sus sentimientos. Sabía que la mujer estaba pasando por un momento difícil y que su vida había sido trastornada por la revelación de la verdad. Con calma y comprensión, Suzana explicó sus motivos para buscarla. No quería causar dolor ni conflicto, sino entender la perspectiva de la mujer y buscar un camino pacífico para todos los involucrados. Carolina, aún conmocionada por la información recibida, decidió abrirse con Suzana. Contó que había conocido a Vinicius en una fiesta en la ciudad hacía algunos años. En ese momento, él se presentó como un hombre libre y soltero, sin mencionar ningún hijo. La química entre ellos fue instantánea y pronto iniciaron una relación. Con el tiempo, Carolina descubrió que Vinicius tenía un hijo, Lucas. Sin embargo, él siempre le aseguró que el niño era producto de una relación anterior y que ya no tenía contacto con la madre. Carolina aún estaba en shock por la revelación de que Suzana había sido casada con Vinicius. Las dos mujeres continuaron conversando durante horas, compartiendo sus historias, sus dolores y sus esperanzas. Carolina se sentía confundida y herida, pero también agradecida de que Suzana hubiera abierto su corazón y contado toda la verdad. En medio de la conversación, a Carolina se le ocurrió una idea. Suzana, debes hablar con Vinicius. Cuéntale sobre tus sospechas. Él necesita saber que tú sabes la verdad. Suzana vaciló por un momento. Sabía que sería una conversación difícil y dolorosa, pero también reconocía que era necesaria. Tienes razón, Carolina, dijo con voz firme. Voy a hablar con él. Tras la reveladora conversación con Carolina, Suzana se sintió inundada por una mezcla de emociones: shock, tristeza, rabia, y finalmente, una inesperada oleada de empatía y comprensión. La verdad sobre Vinicius y Lucas la sacudió profundamente, pero también despertó en ella un deseo de encontrar una manera de manejar la situación de la mejor manera posible. Con el corazón aún apretado, se despidió de Carolina, prometiendo volver pronto para otra conversación. Al salir de la casa, observó a Vinicius llegar con Lucas, ambos riendo y jugando sin tener idea de la tormenta que se acercaba. Carolina,
impulsada por una fuerza interior que la empujaba a enfrentar la verdad, esperó a que Vinicius entrara en casa antes de llamarlo para hablar. El ambiente era tenso, con el aire cargado de tensión mientras ella se sentaba frente a él. La conversación entre Carolina y Vinicius se desarrollaba en un clima pesado, cargado de revelaciones dolorosas y emociones intensas. Carolina, con voz firme y serena, narró todo lo que Susana le había contado, la verdad sobre el pasado de Vinicius con Susana. Con cada palabra, la expresión de Vinicius cambiaba, pasando de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, al arrepentimiento. No podía negar las verdades que Carolina presentaba. Las mentiras que había sostenido durante tanto tiempo se desmoronaban ante sus ojos, exponiendo la realidad cruel y dolorosa que había creado. Con voz firme y serena, Carolina dijo: Vinicius, Susana quiere hablar contigo. Ella organizará un encuentro para que puedan hablar de todo esto. Vinicius asintió en silencio, aún afectado por la situación. Sabía que tendría que enfrentarse a Susana y responder por sus actos. La conversación que les esperaba sería difícil y dolorosa, pero también necesaria para que ambos pudieran seguir adelante con sus vidas. Al día siguiente, Susana y Vinicius se encontraron en una acogedora cafetería. El ambiente era pesado y la tensión se palpaba en el aire mientras se sentaban frente a frente. Susana miraba a Vinicius con una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Con voz firme y controlada, comenzó: Vinicius, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Engañarme durante tanto tiempo? ¿Inventar una historia sobre un quiste en el útero para llevarte a mi hijo? ¿Cómo pudiste quitarme a mi hijo? Vinicius bajó la cabeza, sin saber qué decir. Se sentía miserable y consciente del dolor que le había causado a Susana. Sé que fui un idiota, finalmente dijo. Cometí muchos errores y me arrepiento profundamente de todo lo que hice. No hay excusa para mis acciones. Solo te pido que me perdones. El encuentro entre Susana y Vinicius transcurría en un ambiente cargado de emociones: tristeza, rabia, arrepentimiento y, finalmente, una inesperada oleada de comprensión. Las revelaciones sobre la verdad del pasado de Vinicius, la mentira sobre el quiste en el útero, la huida con Lucas y la falsa muerte del niño la habían sacudido profundamente, dejándola con el corazón roto y la mente en conflicto. Las disculpas de Vinicius, aunque sinceras y cargadas de remordimiento, no encontraron eco en los oídos de Susana. El dolor que había causado era demasiado profundo y la traición era demasiado amplia para ser fácilmente perdonada. Sabía que todo lo que había hecho había sido cruel, egoísta y premeditado, dejándola sin Lucas, sin un futuro juntos y sin la oportunidad de construir una familia con el hombre al que amaba. Muy conmovida, cuestionó a Vinicius sobre el motivo de su precipitada huida, sobre por qué había privado a Lucas de la oportunidad de conocer a su madre, a la mujer que lo amaba incondicionalmente y que soñaba con construir un futuro a su lado. Vinicius, siempre has soñado con ser padre. ¿Por qué me quitaste esa oportunidad? ¿Por qué te llevaste a Lucas sin decirle que tenía una madre?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Vinicius bajó la cabeza, lleno de culpa y vergüenza. No tenía una respuesta fácil para la pregunta de Susana. Su decisión de huir había sido impulsiva, motivada por el miedo y la inseguridad. Las palabras de Susana golpearon a Vinicius con fuerza. Se dio cuenta de la gravedad de sus errores y del impacto que sus acciones habían tenido en la vida de Lucas y en la vida de Susana. Se sentía culpable y arrepentido, pero también consciente de que no podía cambiar el pasado. En medio del dolor y la tristeza, Vinicius finalmente decidió revelar el verdadero motivo de su huida con Lucas. Con la voz marcada por la emoción, le dijo a Susana que los médicos le habían dado un diagnóstico devastador: tenía una enfermedad grave y el tiempo que le quedaba era corto. Aterrorizado por la posibilidad de perder a Susana, Vinicius tomó la decisión impulsiva de huir con Lucas. Creía que, lejos de todo y de todos, podría proteger a su hijo del dolor de la pérdida y de la incertidumbre. No podía imaginar cómo Lucas lidiaría con tu muerte. Solo quería protegerlo del dolor y la tristeza. Mientras escuchaba la historia de Vinicius sobre la supuesta enfermedad grave y el tiempo limitado que le quedaba, Susana sentía un cúmulo de emociones: shock, tristeza, rabia y sobre todo, incredulidad. Sabía que algo no estaba bien. Las palabras de Vinicius sonaban como una excusa mal elaborada y un intento desesperado de justificar sus acciones y minimizar el sufrimiento que había causado. Susana recordaba claramente los eventos de ese tiempo. No tenía ninguna enfermedad grave, y la historia del quiste en el útero era una pura invención de Vinicius. Recordaba la consulta médica que él había programado para ella, pero cuando llegó a la clínica, el médico que la atendió era un completo desconocido,
un actor contratado por Vinicius para interpretar el papel de un especialista y confirmar la falsa enfermedad. La rabia crecía dentro de Susana mientras escuchaba a Vinicius hablar sobre su huida con Lucas. Vinicius, me mentiste, dijo ella, con voz firme y controlada. Inventaste una enfermedad que yo no tenía. Pagaste a una enfermera para que mintiera sobre la muerte de Lucas. Me engañaste, me manipulaste y me quitaste todo lo que más amaba. Vinicius bajó la cabeza, abrumado por un sentimiento de culpa y vergüenza. Sabía que no había excusa para sus mentiras y sus actos crueles y egoístas. Había traicionado la confianza de Susana, la mujer que amaba, y había causado un gran sufrimiento a ella y a su hijo. Con voz firme y decidida, Susana dijo, Vinicius, no sé si puedo perdonarte ahora, pero una cosa es segura, resolveré todo esto en la justicia. Lucas no merece vivir con todas estas mentiras durante todos estos años, y ya he contratado a un abogado para que se encargue del caso. Vinicius quedó en shock con las palabras de Susana. Sabía que ella hablaba en serio y que no se rendiría hasta que la verdad fuera revelada y se hiciera justicia. Pasaron 2 semanas desde el encuentro entre Susana y Vinicius, un encuentro cargado de dolorosas revelaciones, confesiones y el inicio de un proceso de curación y justicia. Susana, impulsada por una fuerza interior que la llevaba a luchar por lo que era correcto, siguió adelante con sus planes para descubrir la verdad y obtener la custodia de Lucas, su hijo. En un día común, mientras Vinicius se dedicaba a sus actividades rutinarias, sonó el teléfono. Era el abogado de Susana, portador de una noticia que sacudiría el futuro de Vinicius y Lucas. Susana estaba presentando una solicitud en la justicia para obtener la custodia definitiva del niño. La rabia se apoderó de Vinicius al escuchar la noticia. ¿Cómo se atrevía a cuestionar su capacidad como padre? ¿Cómo se atrevía a intentar quitarle el único hijo que le quedaba? Impulsado por la furia, gritó al abogado. Nadie me quitará a mi hijo. Yo soy su padre y tengo el derecho de criarlo. Después de desahogar su ira con el abogado, Vinicius colgó el teléfono, dominado por una mezcla de miedo, inseguridad y determinación. Sabía que la batalla por la custodia de Lucas sería difícil y que tendría que luchar con todas sus fuerzas para mantener a su hijo a su lado. La furia de Vinicius era evidente. Tan pronto como colgó el teléfono después de la llamada del abogado de Susana, arrojó el aparato contra la pared, viéndolo estallar en 1000 pedazos en el suelo. La rabia consumía su interior, mezclada con el miedo y la inseguridad de perder a Lucas. Carolina, que presenció toda la escena, se acercó a Vinicius con cautela. Sabía que la noticia de la acción de Susana había afectado profundamente al hombre que amaba, pero también reconocía que necesitaba escuchar la verdad, aunque fuera dolorosa. Con voz firme y serena, Carolina dijo, Vinicius, sé que estás enfadado, pero necesitas calmarte. Lo que hiciste con Susana estuvo mal y ella tiene derecho a querer luchar por la custodia de Lucas. Vinicius se volteó hacia Carolina, con los ojos llenos de furia y frustración. ¿Cómo puedes defender a Susana? Me está quitando a mi hijo. Lucas es mío. Yo soy su padre. Carolina lo miraba con compasión, entendiendo su dolor y desesperación, pero también se sentía herida y traicionada. Vinicius nunca le había contado toda la historia sobre Susana, la madre de Lucas. A lo largo de los años, había creado una narrativa que lo presentaba como héroe y a Susana como villana, omitiendo la verdad sobre la huida con Lucas, la falsa muerte del niño y la mentira sobre la enfermedad de Susana. Vinicius, sé que te arrepientes de lo que hiciste, dijo Carolina, pero necesitas entender que Susana es la madre de Lucas, y ella tiene derecho a conocer al hijo que le quitaste durante tanto tiempo. Las palabras de Carolina golpearon a Vinicius de lleno. Él comprendió la gravedad de sus errores y el impacto que sus acciones habían tenido en la vida de Susana. Se sentía culpable y arrepentido, pero también temía perder a Lucas, el hijo al que consideraba su única redención. ¿Qué puedo hacer ahora?, preguntó Vinicius, con voz baja y vacilante. No puedo dejar que Lucas se vaya. Carolina lo abrazó, ofreciéndole consuelo y apoyo. Sé que esta es una situación difícil, Vinicius, dijo ella, pero debes enfrentar la verdad y lidiar con las consecuencias de tus actos. Susana es una madre que ama a su hijo, y no va a renunciar fácilmente. Pasó un mes desde la tensa conversación entre Vinicius, Carolina y el abogado de Susana. La noticia de la acción por la custodia de Lucas sacudió profundamente al trío, cada uno lidiando con sus propias emociones y dilemas. Susana, impulsada por el amor materno y la búsqueda de justicia, se preparaba para el momento crucial, la prueba de ADN que confirmaría, de una vez por todas, su maternidad. Llegó el día de la prueba, cargado de expectativa y ansiedad. Susana, con el corazón latiendo fuerte en el pecho,
proporcionó las muestras de sangre necesarias. La espera de los resultados fue angustiosa, cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, llegó la noticia que tanto esperaba. La prueba era positiva. Susana era, sin lugar a dudas, la madre de Lucas. Con la confirmación científica en sus manos, se sentía aún más segura y determinada a recuperar la custodia de su hijo. La audiencia para definir el futuro de Lucas se acercaba, y sabía que tendría que luchar con todas sus fuerzas para probar su maternidad y defender el derecho de criar al hijo que le habían quitado hace tanto tiempo. Lucas, un niño de 10 años con ojos curiosos y una sonrisa fácil, se encontraba en medio de una turbulencia emocional que nunca imaginó. Desde que tenía memoria, había vivido junto a Vinicius y Carolina, una pareja que lo amaba y cuidaba con cariño y dedicación. Ellos eran su familia, su puerto seguro, y él los apreciaba mucho. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Conversaciones susurradas, miradas cargadas de tristeza y un clima de tensión constante se cernían sobre la casa. Lucas, perspicaz y sensible, percibía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. En un día fatídico, mientras jugaba solo en el patio, Lucas encontró un sobre escondido entre los libros de la biblioteca. La curiosidad lo impulsó a abrirlo, y sus ojos se encontraron con documentos que revelaban la verdad que durante tanto tiempo había sido ocultada. Él era hijo de Susana, una mujer a quien nunca había conocido, y no de Carolina, la mujer que siempre creyó que era su madre. El impacto fue inmediato y devastador. Lucas no podía creer lo que sus ojos leían. ¿Carolina no era su madre? ¿Cómo era posible? Se sentía confundido, traicionado y abandonado. Las imágenes de Carolina cuidándolo con amor y cariño desde que era un bebé inundaban su mente, y no podía imaginar su vida sin ella. La revelación de la verdad sobre su origen sacudió profundamente su mundo, el de un niño de 10 años que siempre había considerado a Carolina como su madre. Consciente del dolor que causó, Vinicius decidió enfrentarse a su hijo y contar toda la verdad. En un momento de extrema franqueza y emoción, se sentó junto a Lucas, con los ojos llenos de tristeza y remordimiento. Con voz baja y vacilante, Vinicius narró la historia desde el principio: su relación con Susana, el descubrimiento del embarazo inesperado, el miedo de asumir la responsabilidad de ser padre y la decisión impulsiva de huir y mentir sobre su muerte. Al escuchar la confesión de su padre, Lucas sentía una mezcla de tristeza, decepción y rabia. ¿Cómo pudo mentirle a Susana? ¿Cómo pudo privarme de la oportunidad de conocer a mi madre biológica? Las preguntas se acumulaban en su mente, y el dolor llenaba su corazón. Vinicius reconoció sus errores y pidió perdón a su hijo. Dijo que estaba arrepentido y que haría cualquier cosa para arreglar lo que había hecho. Pero sus palabras no podían borrar el dolor que el niño sentía. ¿Por qué le mentiste?, preguntó Lucas, con la voz marcada por la emoción. ¿Por qué me privaste de convivir con mi madre? Vinicius bajó la cabeza, sin saber cómo responder. No tenía una justificación para sus actos, solo el peso de la culpa y el arrepentimiento. 2 semanas pasaron desde la conversación reveladora entre Lucas y Vinicius, donde el padre finalmente confesó la verdad sobre la huida con él, la mentira sobre su muerte y la existencia de Susana, su madre biológica. La noticia sacudió el mundo de Lucas, quien aún se estaba recuperando del caos, la tristeza y la decepción con su padre. El día de la audiencia se acercaba, y Lucas sabía que tendría que enfrentar la realidad, tendría que encontrarse cara a cara con Susana, la mujer que lo había engendrado y que durante tanto tiempo estuvo ausente en su vida. La última vez que la vio fue en la casa de Vinicius y en el restaurante, en un encuentro rápido y lleno de emociones. La idea de conocer a Susana más profundamente, de saber más sobre su historia y sus sentimientos, despertaba en él una mezcla de curiosidad, aprensión y expectativa. Se preguntaba cómo sería esa mujer, cómo lo recibiría y cuál sería su futuro juntos. Al mismo tiempo, Lucas sentía cierto temor. Había vivido toda su vida junto a Vinicius y Carolina. La idea de tener que adaptarse a una nueva realidad y de construir un nuevo vínculo con Susana lo dejaba inseguro y con miedo a lo desconocido. El día de la audiencia, se vistió con cuidado, tratando de contener la ansiedad que invadía su cuerpo. Al llegar al tribunal, se encontró con un ambiente serio y formal, diferente a todo lo que había experimentado antes. Al acercarse a Lucas, Susana sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa. Lo observaba desde lejos, admirando al niño que tanto le había faltado. Sus ojos se encontraron brevemente, y Susana pudo ver en su mirada la misma curiosidad y aprensión que ella sentía. «Hola, Lucas», dijo con voz suave, tratando de contener la emoción que le subía a la garganta. «Soy tu madre, Lucas», continuó Susana,
extendiéndole la mano. Sé que todo esto es muy nuevo para ti, y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte y ayudarte a adaptarte a esta nueva realidad. Lucas vaciló por un momento, pero algo en sus ojos lo hizo dar el primer paso. Se acercó a Susana y tocó su mano con la suya. En ese contacto, Susana sintió una conexión instantánea con su hijo, una conexión que iba más allá del tiempo y la distancia. En su corazón, no podía dejar de pensar en lo bueno que hubiera sido si hubieran convivido juntos todos estos años. Se imaginaba a Lucas creciendo a su lado, compartiendo alegrías, aprendizajes y desafíos. El tiempo perdido era una herida que nunca sanaría, pero Susana estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para construir una relación fuerte y duradera con su hijo. Al otro lado de la sala, Vinicius observaba la escena con rabia y frustración. No podía creer que estuviera allí, frente al juez, para decidir la custodia de su hijo. La decisión del juez lo había tomado por sorpresa, y aún no había procesado la realidad que lo rodeaba. En su mente, se culpaba por todo lo sucedido. Reconocía sus errores, la mentira que le había contado a Susana y la fuga con Lucas. Pero al mismo tiempo, se defendía, argumentando que había hecho todo lo posible para proteger a su hijo y darle una buena vida. La sala de audiencias se quedó en silencio después de la decisión del juez. La custodia de Lucas sería concedida a Susana. Un torbellino de emociones invadía a los presentes: alegría, tristeza, rabia e incertidumbre. Los ojos de Lucas se clavaron en Susana, que luchaba por contener las lágrimas de felicidad. Sin embargo, antes de que la audiencia terminara, una voz inesperada se alzó: «Quiero quedarme con mi padre», dijo Lucas, con voz firme y decidida. Un murmullo recorrió la sala. Susana y Vinicius se miraron, con el corazón apretado por la declaración de su hijo. El juez, sorprendido, pidió a Lucas que repitiera lo que había dicho. «Quiero quedarme con mi padre», reafirmó Lucas, con voz aún más firme. «Él y Carolina me han criado con mucho amor y cariño todos estos años. Ellos son mi familia». Las palabras de Lucas resonaron en la sala, generando un debate acalorado entre los presentes. Susana argumentaba que era la madre biológica de Lucas y que tenía derecho a criar. Vinicius, por su parte, pedía que se reconsiderara la decisión del juez, destacando el amor y el cuidado que él y Carolina siempre habían dedicado al niño. El juez, ante la situación compleja, decidió posponer la decisión final para que Lucas tuviera tiempo de reflexionar sobre sus sentimientos y deseos. También solicitó que un psicólogo infantil acompañara a Lucas para ayudarlo a manejar las emociones confusas que estaba experimentando. En conversaciones con el psicólogo, Lucas exploró sus sentimientos y pensamientos. Reconocía el amor que Susana sentía por él, pero también la importancia de la familia que ya había construido junto a Vinicius y Carolina. Al final, después de un proceso de autoconocimiento y reflexión profunda, Lucas tomó una decisión difícil: eligió quedarse con Vinicius y Carolina. La decisión fue motivada por el amor que sentía por ellos, por la gratitud por todo lo que habían hecho por él a lo largo de su vida y por la seguridad que encontraba en su presencia. La decisión de Lucas de quedarse con Vinicius y Carolina sacudió profundamente a Susana. Aunque comprendía la elección de su hijo y la importancia de la familia que él ya había construido, el dolor de la pérdida era inmenso. Había soñado con tener finalmente la oportunidad de criar a Lucas, de conocer sus gustos, sus manías y sus sueños. Pero, en un golpe del destino, sus planes fueron deshechos. En el fondo, ella entendía que para un niño de 10 años, asimilar todo lo que estaba sucediendo en tan poco tiempo era difícil. Lucas había vivido toda su vida junto a Vinicius y Carolina. La idea de separarse de ellos y construir una nueva vida junto a una mujer que apenas conocía era aterradora. Llegó el día de la audiencia final, y el ambiente en la sala era tenso. Susana, con el corazón apretado, esperaba la decisión del juez. Tras analizar toda la información y los testimonios, el juez pronunció su sentencia: la custodia definitiva de Lucas sería otorgada a Vinicius. Susana sintió un apretón en el pecho, pero se contuvo para no demostrar su frustración frente a Lucas. Sabía que lo importante era que él estuviera feliz y seguro. Al salir de la sala de audiencias, Lucas abrazó a Susana con fuerza. Le agradeció por todo lo que había hecho por él y por darle la oportunidad de conocerla. Susana, con los ojos llenos de lágrimas, devolvió el abrazo y le dijo que nunca lo olvidaría. A pesar de quedarse con su padre, reveló a Susana el deseo de convivir con ella y pasar todos los fines de semana a su lado. Susana se emocionó con la propuesta de su hijo y la aceptó de inmediato. Sabía que era la oportunidad de construir una relación con Lucas, aunque fuera poco a poco. Con el tiempo,
Susana y Lucas comenzaron a encontrarse con frecuencia. Hacían picnic en el parque, veían películas juntos y conversaban sobre todo y sobre nada. Lucas se sentía cada vez más cómodo con Susana, y ella se alegraba cada día con la oportunidad de conocerlo mejor. Con el paso de los días, la añoranza de Lucas apretaba el corazón de Susana. En cada encuentro, en cada conversación y en cada momento que pasaban juntos, ella reforzaba la convicción de que necesitaba estar más cerca de su hijo. La distancia entre las ciudades se convertía en un obstáculo cada vez mayor para la construcción de la relación que tanto anhelaba. Susana necesitaba más tiempo con Lucas, más oportunidades para conocerlo y más momentos para crear lazos fuertes y duraderos. En una decisión valiente, Susana decidió mudarse a la misma ciudad donde vivían Vinicius y Lucas. La idea era acercarse aún más a su hijo, tener más tiempo a su lado y seguir de cerca su crecimiento. El cambio no fue fácil. Susana tuvo que dejar atrás su vida en otra ciudad, a sus amigos y su rutina. Pero el deseo de estar cerca de Lucas era más fuerte que cualquier miedo o inseguridad. El cambio de Susana a la misma ciudad de Lucas y Vinicius trajo consigo una nueva dinámica familiar, marcada por adaptaciones, aprendizajes y la búsqueda de construir relaciones más saludables y duraderas. Vinicius, aún cargando el peso de la culpa y el arrepentimiento por sus errores del pasado, decidió aprovechar la oportunidad para pedir perdón a Susana una vez más. Esta vez, sus palabras sonaron diferentes. Había en ellas un tono de sinceridad y arrepentimiento genuino que tocó el corazón de Susana. Con el tiempo, y ante la constante demostración de amor y cuidado por Lucas, Susana decidió darle una nueva oportunidad a Vinicius. Aceptó sus disculpas y reconoció que el pasado no podía ser borrado, pero que lo importante era seguir adelante y construir un futuro mejor para todos. En medio de esta nueva realidad, un imprevisto sacudió a la familia. Vinicius tuvo que viajar con Carolina para resolver algunos asuntos importantes de trabajo. Lucas, por su parte, se quedaría en la ciudad bajo el cuidado de Susana. Al principio, Lucas se sintió inseguro con el cambio de rutina, pero pronto se adaptó a la compañía de su madre. Aprovecharon al máximo el tiempo que pasaron juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que habían creado entre ellos. Sin embargo, la felicidad de la familia fue interrumpida bruscamente por una noticia devastadora. Carolina y Vinicius habían sufrido un accidente automovilístico y no sobrevivieron a las heridas. El dolor de la pérdida se apoderó de Lucas y Susana. El entierro estuvo marcado por mucha conmoción y Lucas no podía creer que había perdido a su padre, su verdadero pilar, y a Carolina, a quien consideraba su madre. A medida que pasaban los días, Lucas tuvo que ser fuerte y convivir con el dolor. Susana obtuvo la custodia definitiva de Lucas después de la muerte de Vinicius, y sabía que los días siguientes no serían fáciles, pero decidió darle todo su amor y cariño a su hijo y recuperar todo el tiempo perdido. Finalmente, Lucas y Susana decidieron mudarse a otro país, donde ella consiguió un trabajo en una clínica y ganaba un buen salario, y pudo inscribir a Lucas en una de las mejores escuelas de la ciudad. Lucas, por su parte, a pesar del dolor de haber perdido a su padre y a Carolina, decidió seguir adelante con su madre, Susana. Y así termina esta historia marcada por mucho dolor y sufrimiento, pero al final Susana logró convivir con su hijo durante muchos y muchos años. Deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios, y no te olvides de verificar si ya estás suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos.